diferencia unitaria. Entonces lo que hicimos el martes fue aprovechar estas funciones trigonométricas para poderlas desarrollar o aplicar en el triángulo que era rectángulo. Además podemos decir que en el triángulo rectángulo ya no es oculto mencionar al teorema de Pitágoras, ya que como triángulo rectángulo también tiene la aplicación la magnitud de la hipotenusa, que es igual a la sumatoria de sus catetos. Si vemos la relación que tienen estas funciones trigonométricas con el teorema de Pitágoras, es que en cierta manera coloca a sus catetos también al igual que las funciones trigonométricas para poder establecer. En el teorema de Pitágoras, pues establecemos lo que es sus lados, lado mayor, lado de sus catetos opuesto de adyacente. En el caso de las funciones trigonométricas, decíamos que el seno, por lo menos, era opuesto dividido la hipotenusa y el coseno que era adyacente y la hipotenusa. Y la tangente, pues, era opuesto adyacente. Y así sucesivamente podríamos mencionar cada una de las funciones trigonométricas que pudimos ver el martes. Sin embargo, aplicamos en triángulos rectángulos y pudimos establecer que podíamos con cualquiera de las funciones principales que trabajamos, como la del seno, el coseno y la tangente, encontramos que podíamos hacer uso y encontrar el mismo ángulo, que lo hicimos en algún ejemplo. Pero realmente utilizaríamos las tres siempre. No, no utilizaríamos las tres siempre. La que utilizamos normalmente es la que se adapta a lo que estamos encontrando, ¿verdad? Si era el dato que teníamos un lado y un ángulo, entonces usábamos o el seno o el coseno o la tangente y así sucesivamente cualquiera de ellas. Claro, hicimos ejemplos básicos, pero podríamos mencionar, por ejemplo, más adelante cuando veamos la aplicación de la ley del seno y la ley del coseno, vamos a ver que también podríamos utilizar también ahí teorema de Pitágoras y triángulos rectángulos. Un ejemplo sencillo de aplicación es calcular en base a una sombra la distancia, ¿verdad? Que genera cierta altura de un edificio, o podríamos encontrar ángulos de elevación o ángulos de depresión. El ángulo de depresión es cuando es hacia abajo el ángulo y el ángulo de elevación es hacia arriba. Estos datos pues los veremos más adelante. Pero una aplicación de teorema de Pitágoras es calcular la distancia a la que alguien ve el punto más alto de un edificio, ¿verdad? Se toman las medidas de la distancia del edificio hacia donde uno está viendo y se calcula la distancia de la hipotenusa, que es hacia el punto más alto que vemos. Y en eso podríamos calcular en base a Pitágoras o en base también a la fórmula del seno, coseno, tangente, encontrar qué ángulo es de depresión el que se genera o qué ángulos de elevación se genera desde el punto visto desde la persona hacia el edificio. Bueno, más o menos son algunas aplicaciones que nosotros podíamos hacer con lo que pudimos observar el día martes. El día de hoy vamos a hablar, les decía, sobre la transformación de funciones trigonométricas y vamos a empezar hablando de sus definiciones, teorema más que resume esa definición, y a tratar de hacer algunos ejemplos de cómo nosotros podemos interpretar funciones trigonométricas
pues sin el uso de una graficadora y por lo menos saber más o menos cómo se debe comportar al nomás ver una función trigonométrica y ustedes tengan esa facilidad también de interpretación. Entonces, si me permiten, en un instante ya les empiezo a compartir las definiciones para luego hablar un poco sobre cómo transformar o cómo se transforma una función trigonométrica. Si me permiten un instante, ahorita les empiezo a compartir la pantalla. Muy bien, jóvenes, gracias. Por acá tenemos nuestra definición acerca de las funciones trigonométricas. Y dice lo siguiente acerca de las funciones. Sí se ve, perdonen, jóvenes, y se escucha. Sí, ingeniero. Muy amable, gracias. Entonces tenemos acá la definición. Dice lo siguiente. En esta sección se estudia la representación gráfica de las funciones. Si notamos acá tenemos una forma que se aplica para el seno. Hay una forma que se aplica para el coseno. Y aunque no aparece, también está la forma para la tangente. Esta se va a borrar, ¿verdad? Pero la vamos a volver a poner cuando trabajemos la función tangente. De la misma manera va a ser A por la tangente, ¿verdad? A por la tangente de BX más C. Quiere decir que esta es la forma para aplicar en esas tres funciones importantes que son las básicas, por así decirlo. Y dice, las funciones anteriores pueden expresarse también en la forma que acá aparece, ¿sí? A por el seno de Bx y f de x por b por el x más c dividido b. Pues si hacemos una multiplicación se resume en lo que está anteriormente. Pero ¿por qué aparece eso acá? Porque si ustedes notan, dice en donde se pueden aplicar los criterios de transformación de funciones. Dice el número menos c dividido b corresponde, dice, a una traslación horizontal. O sea, va a ser un corrimiento que se da sobre el eje X, ¿sí? Y que se le va a llamar como desplazamiento de fase. O sea que el desplazamiento de fase va a estar dado por un menos c dividido b. Hay que tener cuidado con este negativo, ya que en algún momento podría cambiar la interpretación del desplazamiento de fase, ¿verdad? Entonces, por la ley de los signos hay que tener muchas veces cuidado con ese C.
El desplazamiento de fase, entonces, tenemos dado por menos C dividido B. El número B produce una comprensión, o sea, un encogimiento, por así decirlo, o un estiramiento que se da en el eje horizontal, siempre en el eje X. Ese valor D es el que nos va a dar si es muy extendido o muy corto a lo largo de un periodo de tiempo, o perdón, un periodo de longitud. Y dice lo siguiente. B es ese dato y se conoce como, y se determina, perdón, y determina el periodo de la gráfica, ya que el periodo está dado por 2pi dividido n. Quiere decir que vamos a tener un periodo de desplazamiento de la función que va a estar dado por 2pi dividido el valor absoluto de b. Ahí está. El número a, el que acompaña a la función, si ustedes ven acá, a, el b y el c. El número que produce la comprensión vertical, o sea que estamos hablando sobre el eje de Y, va a ser la amplitud. Y la amplitud está dada por el valor absoluto de A. ¿Sí? Además de esto, a definición que aquí nos detalla cada una de las formas en las que se interpreta la función, dice hay un intervalo para dibujar un ciclo de la gráfica. Esto es importante porque nos da el ciclo en donde se va a repetir esa gráfica, o sea, se va a dar esa gráfica. Pero ese ciclo lo resolvemos mediante esta desigualdad que aparece acá, que está dada en un intervalo de 0 a 2pi. ¿Sí? Este es el ciclo en donde la gráfica se va a comportar entre 0 y 2pi para resolver una desigualdad. Entonces, si notan, esta desigualdad está dada por esto y hay un bx más c que corresponde al valor del argumento que acompaña a la función trigonométrica. O sea, este es el argumento que está dada en la desigualdad a resolver. De todas maneras, esto que acabamos de indicar acá, lo vamos a establecer cuando estemos ya en la pizarra, en donde vamos a hacer algunos ejemplos en detalle, pero vamos anotando estas definiciones que sí son importantes a la hora de determinar la función, su desplazamiento, su periodo, su corrimiento y cómo podemos establecerlo mediante estas definiciones que se tienen acá. Voy a de todas maneras a pedirles que las anoten, por favor.
Lo hemos copiado, jóvenes, perdonen. Sí, ingeniero. Gracias, Estefan, Eduardo. Por acá tenemos un teorema que resume esto que acabamos de mencionar. Pues que sí es importante, ya que estos son los parámetros que nos van a ayudar a poder tener una interpretación más fácil de estas funciones básicas que son las trigonométricas. Tenemos entonces este teorema acá resumido. Dice que es el teorema sobre la amplitud del periodo y el desplazamiento de fase. Si f de x es igual a por el seno de x más c, o bien el coseno, se definen para números reales a, b y c. A, b y c siempre son los números reales distintos de cero. Hace la aclaración porque no, si es cero, pues no podemos hacer nada porque eliminaría nuestra función como tal. Y tenemos para la amplitud que es a y el periodo es 2pi dividido b. Y el desplazamiento de fase que es menos c dividido b. Un intervalo que ya mencionamos contiene el argumento para poderse establecer. También, por favor, si lo podemos copiar. Si lo copiaron, jóvenes. ¿O hay alguien que quiera tomar nota? ¿Estamos bien? Muy bien. Excelente. Entonces, pasémonos al pizarrón a establecer ciertos criterios para poder graficar nuestras funciones. ¿Qué pasaría aquí? No le di bien. Permítame, jóvenes. Creo que no aperture bien el note. Si no, solo sale un pedacito y no nos va a alcanzar. ¿Qué pasaría?
No me está sacando bien esto. Disculpen, jóvenes, permítanme. Hoy sí, jóvenes, disculpen. Vamos a establecer para las gráficas trigonométricas lo siguiente. Gráficas trigonométricas. Y vamos a mencionar para ella que decía nuestra forma iba a ser que y igual a por el seno de dx más a. ¿Sí? Esta era la forma que se tenía. Ahí faltó agregarle que podría existir un más o un menos de. Esto también puede ser más menos. ¿Sí? Que ese d, ¿qué es? Es el desplazamiento vertical. D va a ser un desplazamiento vertical cuando nuestra función trigonométrica lo tenga. Va a ser desplazamiento vertical D, que se va a dar cuando sea positivo este valor, ¿verdad? Cuando este valor es positivo, entonces se va a desplazar arriba, hacia arriba. Y cuando D es negativo, se va a desplazar hacia abajo. Sí, esa es en la parte vertical. ¿Por qué razón se desplaza? Porque nosotros partimos de la función normal, la básica, que lo vamos a mencionar en lo que vayamos hablando. A va a ser entonces la amplitud, ¿verdad? La amplitud. Y cuando nos detenemos a mencionar de la amplitud es cuánto esta crece, ¿sí? Cuánto va a crecer, qué tan amplia, cuántas veces más se va a ampliar la función original. Dijimos que t iba a ser el periodo y que estaba dado por 2pi dividido el valor absoluto de b, según lo que pusimos. Y el periodo, pues es el lapso completo en donde se da toda la función. Quiere decir que el periodo en donde inicia y finaliza nos da el espacio en donde esto va a actuar la función, pero ya lo vamos a ver en un ejemplo. Y tenemos que el desplazamiento de fase está dado por menos c dividido b. Por menos c dividido b. Estas son las fases o lo primario que nosotros tenemos. Lo que no tenía en la definición era este más d, que esto se puede dar cuando es un desplazamiento que se da en el eje de las y, que es diferente a la amplitud.
Es diferente a la amplitud. Y vamos a empezar hablando de la función seno de x. Y vamos a establecer una función de seno de x. Antes quiero mostrarles en la gráfica ahora cómo es que se comporta esta función, esta función seno de x. Aunque muchos la conocemos, notemos cómo es el comportamiento de esta función seno de x. Es una función senoidal, conocida como senoidal también, porque es repetitiva en un periodo desde el menos infinito hasta el infinito. Quiero que vean acá la función seno. Miren, esta sería la función seno. Si ustedes notan, es desde menos infinito a infinito, pues esta es de este comportamiento periódico y es la forma de seno. Ambas funciones, tanto la seno como la coseno, parten de cero, ¿sí? Pero este caso en particular de la del seno está cortando en el origen. Y si notamos, su periodo completo finaliza en este punto que debería de ser 2pi, aquí. Claro, aquí nos da los datos en radianes, ¿verdad? Sería hasta en donde completa toda la totalidad de su onda, o la longitud de onda de esto, es en 2pi. Quiere decir que donde corta aquí sobre el eje X vuelve a hacerlo en pi, exactamente en pi. Y el punto máximo que se da entre este punto 0 y pi, pues es el pi medios. Y el punto mínimo que se da entre pi y 2pi, pues es en 3/4 de pi, que sería en este punto. Cabe mencionar entonces que en donde es la longitud hacia y, en donde crece, el punto máximo está en 1, o sea, aquí en este punto, que es en 1 en y 3/4 de pi medios, perdón. Y también el punto bajo, que es en -1. Quiere decir que la forma básica de una función seno de x nada más tiene una amplitud normal periódica que se da entre -1 y 1. Esa es la forma básica o la forma normal en la que se da una función senoidal. Y su corrimiento, como acabamos de ver, es de 0 a 2pi. Inicia en 0 y termina en 2pi. Luego esto es repetitivo a lo largo del eje de las x, ¿sí? Entonces, mencionamos esto porque esta es la función básica. Quiere decir que se va a dar en este recorrido. Poniéndola solo como referencia. Acá vamos a establecer que la función seno pues se da en el rango de -1 y 1. Así es como normalmente la función ocurre. Entonces, ¿qué ocurre? Pues su forma senoidal. No está tan bien graficada, pero sabemos que finaliza en 2pi. Que acá será el pi y que el punto máximo acá y el punto mínimo serían estos puntos. Quiere decir que en este punto, ¿cuál dijimos que iba a existir ahí, jóvenes? En este punto en donde va a ser el máximo en el primer periodo de desplazamiento, por así decirlo. ¿Cuánto sería en ese punto, Juan? ¿Cuánto sería ahí? Sería
Si lo dividimos como lo hicimos en la circunferencia unitaria, ¿cuánto debería de ser aquí, jóvenes? En este punto. En este punto máximo, acá. Y aquí. O sea, 180, ¿verdad? Y otro 180. ¿Cuánto sería si aquí fueran los 90 grados? Pi medios, ¿no? ¿Estamos bien? ¿Y el otro cuánto sería entonces, joven? Si ese es pi medios, ¿cuánto sería el otro? ¿Cuánto sería el otro, joven? Sí se escucha, ¿verdad? Ya me preocupé. Sí, gracias. ¿Cuánto sería el próximo entonces, jóvenes? El punto mínimo en el otro, en la otra fase de esa función senoidal. ¿Cuánto sería, jóvenes? ¿Cuánto sería en ese punto? ¿Alguien que me apoye, jóvenes? Solo si podría regresar, por favor. Sí. ¿Cuánto sería? Creo que sería 3 pi medios. Así es. 3 pi medios, ¿verdad, jóvenes? ¿Por qué? Porque el periodo se está repitiendo como en nuestra circunferencia unitaria, ¿verdad? Sí. Si tenemos que de acá a acá t se mueve cuánto pi medios, pues para este lado sería pi, ¿verdad? Y para este otro extremo de acá sería 3 pi medios, ¿no? 3 medios de pi. Y aquí pues sería 2 pi. ¿Qué es lo que estamos haciendo realmente? Por eso la función seno es bien importante. O sea, el círculo unitario, cuando determinamos todos esos puntos terminales y todo eso que hicimos, pues sí tiene una cierta forma de interpretación. Entonces, esta es la básica. Nuevamente, en la calculadora, pues lo vamos a ver que está dado por esto, ¿verdad? Entonces aquí, el punto máximo acá sería el pi medios, mire, corta en pi, 3 medios de pi y 2 pi. Y a lo largo del recorrido, pues va a estar dado por eso. ¿Cómo dejamos graficadas nuestras funciones trigonométricas? Pues lo hacemos siempre en radianes, así como acabamos de escribir acá. Pi medios, pi, 3 medios de pi y 2 pi. Es para mencionarlo. Entonces, esta es la forma básica de la que les acabo de mostrar en la calculadora graficadora también, por la cual nos detuvimos pues a volverla a poner aquí, aunque ya la habían visto, pero en este caso lo hemos determinado por o sea, por la forma en radianes. Quiere decir pi medios, pi, 3 medios de pi y 2 pi, ¿sí? Para poder establecer en dónde es que esta se traslada. Pero veamos un ejemplo, un ejemplo básico de las funciones trigonométricas y vamos a hablar pues de estas funciones que se dan. ¿Cómo podemos entonces interpretarlas? Y vamos a hacer otra en donde nos incluya pues ya un dato más específico de cómo podemos empezarlas a interpretar y así poderlas graficar nosotros también, ¿sí? Permítame, ahorita vamos a poner la otra para poderla graficar.
Veamos esta, que está basada en una función básica. Graficar f de x igual a 3 por el seno de 2x. Muy bien. ¿Cómo podemos interpretar nuestra función 3 seno de 2x? Sabemos que la forma era y igual a por el seno de bx más c. Le agregamos un más menos y aquí un más menos d. Aunque en este caso particular no contiene un más d, notan acá, no contiene un más d en nuestra función trigonométrica. En el argumento que es bx más c o más menos c tampoco incluye un más c, porque solo incluye un bx. Acá tenemos nuestro bx, pero no incluye un más o un menos c, pero sí nos incluye la amplitud. Entonces, ¿cómo graficaríamos una función básica como esta? Tenemos que la amplitud a es en este caso de 3. Quiere decir que esta gráfica, si tomamos la inicial, la normal, se va a ampliar 3 veces más. Si normalmente está en 1, pues entonces va a pasar no a ser normal como la de 1. Esa onda sinusoidal va a pasar a ser una amplitud de 3, porque nos lo dice nuestra función. Tenemos que para el caso de B, pues es 2, porque son números reales, recuerdan. Tenemos que es 2. Para el caso de C, no existe, es 0. Y para el caso de D, es igual a 0 también. Quiere decir que estos dos que tenemos acá nos van a dar datos que necesitamos. Dice que ¿qué necesitamos? Pues necesitamos, ya tenemos la amplitud, conocer B, si lo tenemos, que es para su periodo. 2pi dividido B. Entonces vamos a tener un periodo de 2pi dividido B. Y B, entonces, es 2 para este caso. Quiere decir que el periodo de t para este caso va a ser de 2. Perdón, de pi. Va a ser de pi. Porque simplificamos nuestro periodo, ¿verdad? Que se repite y va a ser de pi. Nos queda entonces que el periodo es pi. ¿Sí? ¿Qué quiere decir este caso? En este caso, cuando nosotros sacamos nuestro periodo, nos está diciendo de que toda la expresión senoidal, o sea, toda esta expresión que está acá, miren, toda esta expresión senoidal que tenemos acá, se va a dar solo en el periodo de pi. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Lo que quiere decir es que toda esta onda senoidal que tenemos acá se va a dar solo en este periodo. ¿En qué periodo? En pi. Quiere decir que en este periodo de pi acá, entre este punto y este punto, debe de darse toda mi función 3 seno de x, de 2x. Quiere decir que debería de subir acá a la mitad de este, cortar acá y volver a subir en el punto. Toda esta función se va a dar en este pi nada más de lapso. ¿Quién me lo indicó? El que me lo indicó para esta función es el periodo que acabamos de calcular. ¿Sí? Entonces, ya no tengo otro dato como el más d o menos d para saber si se va a dar, y el desplazamiento de fase no lo tengo porque no contiene c. Como no tiene un desplazamiento de fase, entonces nosotros podemos interpretar que la función 3 por el seno de 2x solo tenemos un periodo, entonces esta función me va a quedar de la siguiente manera.
para el caso de lo que tenemos, vamos a graficarlo. Y vamos a tratar de hacerlo en este 3 y 3. ¿Sí? Voy a aprovechar de una vez hacia acá. Tres por acá. Y voy a poner por acá también que es el límite inferior de 3. Por acá tenemos entonces 3, que va a ser nuestro eje X. Y por este punto vamos a tener el menos 3. ¿Sí? Esto pues va a ser una asíntota, ¿verdad? Una línea en Y3 y Y menos 3. Está un poco lento esto. Muy bien. Quiere decir que lo que acá tenemos, jóvenes, es la amplitud. Acá. La amplitud. Va a ser este espacio. ¿Sí? Nuestra amplitud. Y el periodo que encontramos solo iba a ser en el periodo de pi. Entonces lo voy a dividir acá y voy a decir que hasta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a ver si me da acá. Voy a decir que hasta aquí está pi, miren. Entonces, como mi periodo fue en pi, yo debo determinar mi función senoidal, que está acá. Termina en este punto. Si termina en este punto, miren, acá terminó en 2pi. Quiere decir que va a tener un punto máximo. Entonces, ¿cómo puedo saber yo en dónde va a ser mi punto máximo y mínimo? Pues sabemos que como siempre sale de cero y lo que corrió fue la amplitud. Si sale de cero, ¿cuál va a ser el punto en donde debe de ocurrir? Si se va a dar acá en 4 fases, quiere decir que esto lo voy a dividir en 4. ¿Por qué? Porque lo dice la gráfica. Quiere decir que voy a tener aquí un pi cuartos, ¿verdad? Luego de un pi cuartos voy a tener tal vez lo hice muy cercano, voy a tener un pi medios, ¿sí? Un cuarto más un cuarto, un medio más otro cuarto, ¿cuánto nos da? 3 pi cuartos, ¿verdad? 3 pi cuartos y pi. Entonces, nuestra gráfica va a salir en el punto máximo, va a estar en pi cuartos y el punto mínimo se va a dar en 3 cuartos de pi. Quiere decir que nuestra gráfica más o menos va a ser de la siguiente manera. Y termina en pi. ¿Por qué terminó en pi? Terminó en pi porque nuestro periodo nos identificó que esta onda se va a repetir a lo largo de todo el eje X en esta forma, una amplitud de 3. ¿Sí? Esta es la forma. Y la podemos poner en esta de acá. Dice que la función era, solo para interpretarla, no necesariamente hay que hacerla, ¿verdad? Así. Vamos a decir que es 3 por el seno de 2x, ¿verdad? De 2x. Y ahí está. Miren. ¿Qué sucedió con nuestra gráfica? Lo que sucedió fue que creció. Tiene la amplitud de 3 y tiene el punto acá, el máximo, miren. El punto máximo es en punto 78. Seguramente es pi cuartos.
corta exactamente en pi medios, miren, en 1.57, corta en pi medios, y el punto más bajo va a ser en 3/4 de pi para terminar en pi. Como nos había dado nuestro periodo, quiere decir que lo que sucedió con esta onda senoidal de la normal fue que se amplificó y se va a repetir en cada periodo de pi. En cada periodo de pi va a haber toda la función como en este caso lo tenemos desarrollado acá. Aquí vuelve a empezar y termina otra vez en otro pi. Vuelve a empezar y termina en otro pi. Y así se va a ir sucesivamente a lo largo de toda nuestra onda senoidal. De todas maneras, yo voy a dejar que copien, tomen tiempo en copiar esto. Y si tienen alguna duda de lo que hicimos, alguna pregunta, pueden hacerla sin ningún problema. Por favor, jóvenes. Muchas gracias, ingeniero. No hay pena, Estefan. La hemos copiado, jóvenes. Sí, ingeniero. Muy bien, gracias. Rocío, pregunto si hay alguien que tiene alguna duda al respecto de esta función que acabamos de empezar a hacer. ¿No hay dudas, jóvenes? Todo claro. Por mi parte, más o menos está, pero sí, Vamos a ingeniero. vamos a hacer otra en donde ya le vamos a incrementar un poco más esa interpretación en base a los parámetros que tenemos. Veamos esta misma, pero ahora le vamos a agregar lo siguiente. Vamos a hacerla por acá, espero me alcance bien. Otro ejemplo. Vamos a hacer acá graficar f de x igual siempre 3 al seno, pero le vamos a agregar ahora al argumento trigonométrico, le vamos a agregar este pi medios. ¿Sí? Bueno, lo que hicimos fue agregarle ese pi medios. Recuerden, esta es una función trigonométrica. Cuando vean el tema de derivadas trigonométricas, se van a... Bueno, los que ya saben derivar, algunos de ustedes saben que
cuando tenemos este tipo de función trigonométrica, derivamos siempre el argumento, porque en el argumento pues hay otra función más. Entonces es una derivada de regla de cadena. Así se le conoce, así la van a ver. Funciones que se derivan porque el argumento, que es el argumento, contiene otra función en ella. Pero como no estamos en ese tema, sino en las gráficas trigonométricas, veamos e interpretemos nuevamente qué es lo que sucede en esta función. Decían que iba a ser a por el seno, ¿verdad? De 2x más c, más menos c, y aquí más menos d. Esta es la forma que ustedes deben de anotar entre sus notas a la hora del examen para poderlas tener a la mano. ¿Qué hacemos ahora? Establecemos nuevamente. Ya sabemos que nuestra amplitud es de 3 para este caso. Tenemos que nuestra B va a ser siempre de 2. Pero ahora sí tenemos una C. Para este caso nuestra C va a ser igual a pi medios. ¿Sí? Que es la que tenemos acá. ¿Qué sucede si viniera negativa? Pues nuestro C es menos pi medios. Si hubiese sido negativa, pues es menos pi medios. ¿En dónde nos va a afectar? En lo siguiente. Bueno, ya tenemos establecido las variables, los números reales que nos indicaban al inicio de las definiciones. Y primero establezcamos el periodo. Dice que T iba a ser igual a 2pi dividido B. Quiere decir que para este caso 2pi dividido B. Sabemos que nuestro B es 2. Ya sabemos que nuevamente es pi. Recuerden nuevamente este periodo de T nos dice en el recorrido, o sea, de 0 a pi o 1 pi, se va a dar toda esa onda senoidal, o sea, se va a repetir toda esa onda senoidal. Ese es el espacio en el cual debe existir una onda completa senoidal para esta función. Ahora sí podemos definir un desplazamiento de fase. Nuestro desplazamiento de fase dice que es menos c dividido b. Menos c dividido b. Y aquí es en donde ocurre lo que les indicaba a veces, que si hubiera sido este c en nuestro argumento negativo, cuando hubiéramos hecho nuestro desplazamiento de fase, no lo cambia. ¿Por qué? Porque se aplica menos por menos. ¿Sí? Entonces, para este caso, nuestro desplazamiento de fase es c, o sea que nos va a quedar de todos modos como menos pi medios, ¿verdad? Dividido b. Este caso es 2. ¿Cuánto nos queda de nuestro desplazamiento de fase? Nuestro desplazamiento de fase, perdón, aplica ley de medios y extremos, ¿verdad? Ley de medios y extremos. Entonces nos va a quedar que es menos pi cuartos. Miren, menos pi cuartos. ¿Para qué nos sirve este desplazamiento de fase? Por acá lo tenemos. Nuestro desplazamiento de fase, acá lo dice. Dice el número menos b se divide, corresponde a una traslación que se da en el eje X y se conoce como desplazamiento de fase. Quiere decir que si se da esa traslación, va a estar en menos pi cuartos. ¿Qué significa que nos dio menos pi cuartos? Lo que significa es que se va a trasladar o va a empezar la gráfica senoidal, debe de empezar en menos pi cuartos. O sea que antes, inicialmente, nuestra figura normal cortaba en 0. Ahora nuestro desplazamiento de fase nos indica que va a iniciar en menos pi cuartos. Quiere decir que en menos pi cuartos es en donde ahora se va a comportar nuestra función senoidal. Pero aparte de que empieza en menos pi cuartos, sabemos que el rango del periodo t es en donde se va a desplazar nada más.
en ese periodo de t debe de completar toda la forma senoidal. No sé si hasta ese punto estamos claros o hay alguna pregunta que se deba de hacer en este momento, jóvenes. ¿Hay preguntas? Muy Por mi bien, parte gracias. no, gracias. Gracias, Estefan. Por el momento no. Muy amable, Daniel, gracias. Entonces, tenemos acá ya establecido nuestro desplazamiento de fase, tenemos nuestro periodo y los valores que nos ayudaron a poderla interpretar. Pero para ser más precisos, para ser ahora más precisos, si ustedes notan, ahora sí está completo nuestro argumento acá. ¿A qué me refiero con que sí está completo? Si notan acá, nuestra función es 3 seno por seno de 2x más pi. Tenemos completo acá nuestro argumento. Y dice nuestra definición en este teorema que este intervalo que se da entre 0 y 2pi, noten, dice que es el intervalo que contiene todo el ciclo de la gráfica, que era la forma senoidal que yo le decía, ese es todo el ciclo que debe de ocurrir, aunque en nuestro caso del ejemplo se va a dar en pi. Como solo se va a dar en pi, tiene que ocurrir todo ese ciclo de la función. Y se resuelve mediante la definición acá, pero ahora sí tenemos completo nuestro argumento. ¿Qué significa? Que vamos a ser más precisos con nuestra función y vamos a decir que 0 menor o igual que el argumento, que en este caso es 2x más pi medios, menor o igual que 2pi. Ese es el intervalo de ciclo. Vamos a poner así, intervalo de ciclo. Intervalo de ciclo. Entonces, nos dice que en este caso, pues, resolver una desigualdad. Y esta desigualdad, pues, es fácil porque hemos visto desigualdades. Y si yo quiero quitar el pi medios, pues, quiero dejar solo x, el intervalo de ciclo, entonces va a ser que voy a restar de este lado pi medios, ¿verdad? Y también voy a restar acá en medio. Y voy a restar en el otro lado. Ahí está. Si resolvemos nuestra desigualdad, nos queda acá que es menos pi medios. Menos pi medios. Menor igual que 2x. Y pues acá se va a eliminar esos términos semejantes. Se eliminan, ese era el propósito de lo que queríamos, ¿verdad? Y nos queda que es menor o igual. Y 2pi menos pi medios. 2pi contiene 4 medios. 4 medios menos un medio. 3 cuartos, ¿verdad? 3 medios, perdón. 3 medios de pi. Ahí está. Ya tenemos más reducida nuestra desigualdad. Nos pasa a dividir entre dos todo, ¿verdad? Para poder dejar sola nuestra variable de x, ¿verdad? Y así encontrar el intervalo de ciclo. Y nos queda así. Pues este intervalo por ley de medios y extremos nos va a quedar que es menos pi cuartos, con que sí se da nuestro inicio menor o igual a x, menor o igual a 3 cuartos. Nos queda aquí 3 cuartos. Miren, ¿para qué nos sirvió entonces el intervalo del ciclo? El intervalo de ciclo nos va a dar el inicio
y el final del ciclo de nuestra función senoidal. Y sí se ve porque nuestro desplazamiento de fase ya nos había dado que se corrió en el eje X menos pi cuartos, o sea que el inicio de ella va a ser en menos pi cuartos, pero con el ciclo del intervalo tenemos exactamente en dónde debe finalizar nuestro ciclo total de la función senoidal, que es en este caso en 3/4 de pi. Entonces, ¿para qué nos sirvió el intervalo de ciclo? Para ver o comprobar o ahí sí que corroborar, hacerlo un poco más exacto y saber que va a empezar en menos pi cuartos y va a finalizar en 3/4 de pi. Estamos bien por el momento. Me detengo acá para preguntar si hay alguna duda de lo que acabamos de mencionar. No, ingeniero. Bien, gracias, Stephen. Muy bien, entonces ya nos queda solo hacer la interpretación debido a que ya tenemos todos nuestros datos, tenemos nuestro desplazamiento final, nuestro periodo en el cual se va a dar. Grafiquémosla entonces para poder interpretarla cómo es que esta función nos va a quedar. Entonces vamos a aprovechar este espacio. Tres por acá. Muy bien. Tenemos por acá más o menos para que quede bien acá. Este sería nuestro eje de X, ¿verdad? Nuestra amplitud es de 3 y acá menos 3. Lo voy a poner hasta este extremo. Y vamos a ponerlo en líneas así discontinuas, acotado. Muy bien. Y vamos a poner nuestros valores. Como sabemos que va a desplazarse o inicia en menos pi cuartos, vamos a decir que por acá en este lado está en menos pi cuartos. ¿Sí? Quiere decir que se va a desplazar por pi cuartos. Entonces, va a pasar por pi cuartos. ¿Sí? Y va a tener su punto mínimo de la función en cuartos más cuartos, pi cuartos, pi cuartos, 2 pi cuartos. Estaríamos acá. Y terminaría en 3 pi cuartos. 3 pi cuartos. Y por acá tenemos a pi. A pi. Muy bien. Sería entonces así. Como se desplazó su desfase, su desplazamiento final dice que inicia en menos pi cuartos y finaliza en 3/4 de pi. Para eso nos sirvió el intervalo de ciclo. Entonces podemos decir que nuestra gráfica va a pasar en el punto máximo que va a ser entre este punto y este. Va a ser acá.
Para cortar no me sale tan bien. Miren. Vamos a probar más o menos. Punto mínimo y punto en donde queda. Más o menos. Sería más o menos de esta manera que nuestra gráfica debe de quedar, según lo que habíamos indicado. Entonces, ¿en cuánto se repitió todo este ciclo? Toda la forma en donde se dio toda la forma senoidal, pues se dio en solo un periodo de pi. ¿Sí? Miren, si sumamos este y este, pues nos va a dar pi. No que haya llegado específicamente a este pi, lo que pasa es que se corrió un menos pi cuartos y es por esa razón que nuestra función senoidal empieza a partir de menos pi y finaliza en 3/4 de pi. Entonces, lo hemos comprobado con nuestro ciclo, intervalo de ciclo, y él exactamente nos da una ayuda para saber bien en dónde es nuestra finalización de nuestra función que es senoidal. De todas maneras, les voy a pedir que copiemos esta función, que la copien, puedan analizarla, verla y si tienen alguna duda de cómo la graficamos, entonces me indican sin ningún problema y podemos hablar un momento de ella, por favor.
¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna duda con cómo se graficó nuestra función 3 seno de 2x más pi medios? Por mi parte quedó un poco más claro. Gracias, ingeniero. Muy bien, Stephanie, gracias. No sé si alguien más tiene alguna duda o pregunta, ya que con esto solo vamos a tomar asistencia y vamos a concluir si no hubieran preguntas al respecto, jóvenes. Todo quedó claro, no hay ninguna pregunta de cómo graficamos esa función senoidal. Muy bien, No, muy bien, ingeniero. gracias. Muy bien, entonces voy a proceder, gracias, jóvenes, a pasar asistencia y así quedamos finalizados. Diego Alberto Lossi.